La Fórmula 1 es un deporte cuyo uno de sus elementos más importantes para la realización de las competencias son los recintos donde los autos de Fórmula 1 despliegan sus máximas capacidades. Y en los más de 75 años de historia de la Fórmula 1, una enorme cantidad de circuitos han pasado por los calendarios oficiales y puntuables de la máxima categoría, que algunos tienen éxito y largas épocas dentro de este difícil mundo, pero otros no tanto y terminan cayendo en el abandono o en la permanente desaparición. Y la misión de esta nueva miniserie será contarte de aquellos circuitos que abandonaron la Fórmula 1, el por qué lo hicieron y si eventualmente tienen alguna posibilidad de volver a alojar una competencia de la máxima categoría. Aunque antes de empezar con este video, una pequeña aclaración. Los circuitos que salieron en la serie de circuitos extintos de la Fórmula 1 no formarán parte de esta saga, y solo tomaremos los circuitos que formaron parte del calendario de 1970 en adelante para la formación de los diferentes capítulos de este remake de nuestra serie. Así que, damas y caballeros, bienvenidos en así al remake del destino de los circuitos que abandonaron el mundo de la Fórmula 1. Para empezar con esta historia tendremos que trasladarnos hacia Estados Unidos, más precisamente al estado de California, para contarte de uno de los circuitos callejeros más bonitos de la historia de la categoría, que en este caso era el trazado urbano de Long Beach. Desde 1976 hasta 1983, la Fórmula 1 tenía una competencia llamada Gran Premio del Oeste de los Estados Unidos, que era alojada por el circuito callejero de Long Beach, una pista en las calles de esta zona que vino después de 2 fallidos intentos de llevar más grandes premios a Norteamérica. Estados Unidos para este punto ya tenía un gran premio estadounidense que se competía en el circuito de Watkins Glen en Nueva York. Sin embargo, el circuito estaba pasando por una severa crisis entre poca solvencia, ser una pista considerada como peligrosa y poco atractiva para la Fórmula 1, por lo que se empezaron a barajar otras opciones en el calendario dentro del territorio estadounidense. Y como la Fórmula 1 quería tener más presencia en Norteamérica, y después de 2 intentos fallidos de llevar la Fórmula 1 a Canadá, es que a mediados de los 70s llegaría la oferta con la que fácilmente se podría cumplir con esa misión de tener más presencia en Norteamérica. Nuestra historia comienza con una persona llamada Chris Polk, un agente de viajes pero entusiasta de la velocidad que tuvo la idea de crear una carrera callejera en las calles de Long Beach, considerando que esto le ayudaría a esta ciudad a sobrevivir a la era postindustrial y competir con otras grandes ciudades de California como San Diego o Los Ángeles. Para este punto, Long Beach era una ciudad que poco tenía que ofrecer al turismo, por lo que creer que una carrera de automovilismo convertiría a esta ciudad en el Mónaco de la costa oeste de los Estados Unidos sonaba como algo extremadamente fantasioso. Aún así, esta persona logró convencer a las autoridades locales de que hacer la carrera sería bastante bueno para la ciudad. Con ello, trabajando en conjunto, lograron crear el circuito de carreras en el corazón de esta ciudad, que tenía una distancia de 3.2 kilómetros y para 1975 tuvo su debut con una carrera de Fórmula 5000 que atrajo hasta 46,000 personas espectadores, siendo un rotundo éxito que permitiría a Polk entablar negociaciones con la Fórmula 1 para presentarles el proyecto de tener un gran premio en Long Beach, y en cuestión de unos cuantos meses, la Fórmula 1 visitaría este circuito para tener de forma oficial su competencia dentro del calendario más importante del mundo motor. Y el plan que habían trazado tanto Polk como los organizadores del evento había resultado perfectamente bien, pues tras la edición de 1977, que fue ganada por el estadounidense Mario Andretti, Long Beach se puso en el mapa del mundo, empezando así su transformación. Se volvió una ciudad visitada por grandes celebridades, una zona estratégica en el mundo del entretenimiento para adultos, además de empezar a posicionarse como una ciudad más turística, con lo que eventualmente terminarían llegando más empresas, restaurantes y hoteles que modernizaron la ciudad y le dieron un giro de 180 grados a su imagen. El circuito estuvo en la Fórmula 1 desde ese 1976 hasta 1983. Era una pista bastante estrecha de muros pegados a la pista, pero con cambios de elevación y curvas retadoras, además de zonas amplias de velocidad que hacían que el circuito fuera considerado como un desafío interesante y divertido para muchos pilotos, donde además los pilotos disfrutaban de la enorme atmósfera que envolvía todo este evento. Nunca hubo un máximo ganador en este circuito, ya que cada año hubo un ganador diferente, pero la escudería más exitosa de la historia de este gran premio fue Ferrari, consiguiendo 3 victorias en 1976, 78 y 1979. Pero entonces todo este contexto histórico nos lleva a nuestra primera pregunta. Si el evento era un completo éxito, ¿por qué entonces dejó el mundo de la Fórmula 1?
Pues bien, tras la edición de 1983, Chris Polk, la figura por la cual nacería este gran premio, se dio cuenta que organizar una competencia de Fórmula 1 era sumamente costoso. Las ganancias que se obtenían eran escasas para todo el dinero que se terminaba invirtiendo para la realización de las carreras. Entre los costos de transportación de la Fórmula 1 y el canon que exigía Bernie Ecclestone para organizar la carrera, hacían poco rentable la competencia para los organizadores, ya que se estima que la ganancia era de solamente $100,000 en contra de los 6 millones que se tenían que invertir para la realización del evento. Viendo esto, Chris Polk convenció a las autoridades de Long Beach de abandonar la Fórmula 1 y mejor centrarse en una categoría estadounidense para así asegurar la supervivencia de esta prueba, por lo cual se decidió cambiar por completo de la Fórmula 1 a la categoría de monoplazas estadounidense IndyCar, con ello acabando así también con la presencia de la máxima categoría hasta los días que hoy conocemos. Y una vez resuelto el porqué, vayamos a la pregunta: ¿qué sucedió con este circuito tras el abandono de la Fórmula 1? Pues debido al constante crecimiento de la ciudad, el circuito se reformó muchas veces en los 8 años que estuvo la Fórmula 1. En 1976 y 77 tuvimos una versión, luego cambió del 78 al 81 y 1983 volvió a cambiar el dibujo del mismo. Afortunadamente, hoy, más de 40 años después de la última carrera disputada por la Fórmula 1 en este circuito, la pista como tal sigue existiendo, aunque en una versión completamente diferente. Mide 3.1 kilómetros y se rodea el centro de convenciones de Long Beach, la zona de atracciones de The Pike, y se sigue cruzando por el Shoreline Drive, y es ocupada por varias categorías estadounidenses que se juntan en una misma época del año para correr en este circuito, principalmente la IMSA, la categoría de resistencia estadounidense, y sobre todo el evento principal es el Grand Prix de la IndyCar, que no ha abandonado la categoría desde 1983, salvo en el año 2020 por el asunto de la pandemia, y es uno de los eventos más importantes del calendario de la Indy, que sigue conservando esa tradición con el deporte motor que inició en esta ciudad desde 1975. Y por último, resolvamos la duda: ¿puede volver la Fórmula 1 a este circuito en un futuro? A pesar de que la Fórmula 1 está muy obsesionada con las carreras en Estados Unidos, es muy poco probable que volvamos a ver a Long Beach en el calendario, ya que la pista se ha quedado muy pequeña para la gran carpa y actualmente tiene el grado 2 de certificación de la FIA, por lo que requeriría una inversión gigantesca para alargar el circuito y adecuar las instalaciones a las exigencias de la máxima categoría, que evidentemente incluirían la creación de un paddock y un pit lane modernizado, reasfaltar el circuito, mejorar las instalaciones y probablemente alargar bastante esta pista. Cosa que veo extremadamente complicada que pueda llegar a suceder porque el circuito ya funciona bien con la IndyCar y estoy seguro de que si la FOM quisiera llevar la categoría a California, apostarían por tener una carrera callejera en Los Ángeles que le dé mayor visibilidad al Gran Premio. Por lo que veo muy complicado que Long Beach vuelva a tener a la Fórmula 1. No diría que es imposible, pero al menos hoy por hoy sí parece casi imposible. Para la segunda historia de este video es necesario trasladarnos a un país que es un enemigo natural de los Estados Unidos históricamente hablando, el país más grande del planeta y al lugar donde se realizaron los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2014, donde se ubica el circuito ruso de Sochi. Desde 2014 hasta 2021, la Fórmula 1 visitó el gigante país de Rusia para tener su primer y hasta la fecha único gran premio en su historia. Y la historia de este circuito, este país y la Fórmula 1 comienza antes de esa mencionada fecha en 2014, ya que el interés de Rusia por la categoría no era algo nuevo. De hecho, en los primeros años del automovilismo, a inicios del siglo XX, Rusia ya había tenido grandes premios organizados en San Petersburgo, y hubo interés de tener una ronda soviética en 1983, que de hecho se agregó al calendario mundial de la Fórmula 1, pero no se llevó a cabo por trabas políticas. Hubo varios acercamientos de este país con la Fórmula 1 para llevar la categoría, donde a principios de los años 2000, de hecho, este país tenía el interés de construir un circuito en el aeropuerto Pulkovo o construir un circuito permanente en el distrito Molzhainovsky en Moscú, pero por una u otra razón, estos proyectos siempre terminaban fracasando. Pero algo que logró cambiar la suerte de este gran premio fue que en el año 2010 hizo su debut en la Fórmula 1 una figura que terminará siendo importante para el nacimiento del Gran Premio ruso: Vitaly Petrov, el primer piloto de este país compitiendo en la máxima categoría, que lo haría con el equipo Renault, lo que impulsó el deseo de Rusia y de Bernie Ecclestone por fin reunir a este país con la categoría.
Y el 14 de octubre de 2010, después de muchas negociaciones, se hizo oficial el nacimiento del Gran Premio ruso que llegaría en el año 2010 y se escogió como sede de este Gran Premio la ciudad turística de Sochi, que justamente en enero de ese año vería la justa olímpica invernal. Y se decidió estratégicamente este punto para darle mayor relevancia al Parque Olímpico de Sochi y que no solamente después de los Juegos Olímpicos cayera en el abandono, como suele suceder con instalaciones de este tipo. El gobierno aseguró un presupuesto de $200 millones, el contrato se firmó hasta 2020 y en 2014 este circuito por fin debutaría en la Fórmula 1. Pero en el corazón de muchos fans alrededor del mundo, este es recordado como uno de los grandes premios más aburridos que jamás haya existido, ya que la pista de Sochi era bastante plana, ya que parecía que simplemente se había dibujado una pista alrededor de los diferentes complejos de los Juegos Olímpicos de invierno, tenía escapatorias asfaltadas que no castigaban los errores y en general, las carreras aquí solían ser bastante aburridas. Aún así, el Gran Premio recibió una enorme aportación del gobierno, ya que era uno de los países que más pagaban de canon por la organización de su competencia, lo que le aseguraba ciertos privilegios, y el público recibía bastante bien la carrera, cosa que le hizo en 2020 renovar su contrato con la categoría hasta 2025, pero tras la edición de 2021, el Gran Premio no se volvió a competir. Y es aquí donde se viene una historia que quizá ya muchos conocen, pero también una que quizá no todo el mundo sabe, así que resolvamos la duda. ¿Por qué la Fórmula 1 abandonó el Sochi Autodrome? Bien, la respuesta fácil y sencilla sería decir que fue gracias al conflicto armado entre Rusia y Ucrania, que tratando de no entrar mucho en el tema, Rusia decidió atacar militarmente a su país vecino y esa acción no fue tomada a bien por otros países del mundo. En respuesta, Rusia recibió muchas sanciones que incluyeron la pérdida de numerosos eventos deportivos, como excluirles de las Olimpiadas, del Mundial de Fútbol y que muchas empresas cerraran operaciones en territorio ruso y evidentemente la Fórmula 1 de dueños estadounidenses no se iba a quedar atrás y rescindió unilateralmente su contrato para no verse afectado por algún tipo de sanción. Sin embargo, como les dije, esta es la respuesta fácil, pero la realidad es que antes de todo esto, ya se había anunciado que 2022 sería la última competencia de Fórmula 1 que se correría en el circuito de Sochi, ya que para 2023 querrían mover el Gran Premio a una posición más estratégica y se cambiaría la sede de este circuito para que se corriera el Gran Premio en el Igora Drive, un circuito permanente que estaba en medio de un proceso de remodelación y que iba a debutar en el año 2023. Por lo que la muerte del Gran Premio de Sochi ya se había anunciado, pero no tuvo la oportunidad de despedirse por culpa del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Ahora bien, por si tienen la curiosidad, veamos qué sucedió con el circuito de Sochi. Hoy por hoy esta pista es conocida como Sirius Autodrome, en honor al asentamiento urbano Sirius que se creó cerca del Parque Olímpico. La pista como tal sigue existiendo, pero fue recortada de su distancia original, que ahora es de solamente 2.3 kilómetros. Muchas de las zonas de gradas de este circuito se retiraron y con el abandono de las categorías internacionales, también parte de la pista se desmanteló, dejando solamente esa pequeña sección de 2.3 kilómetros, aunque ojo, el dibujo completo aún existe. La última carrera que se vio con la pista completa data del año 2023 con una competencia de categorías de resistencia local, y hoy por hoy solo es ocupada por algunas categorías locales ya que Rusia sigue teniendo bloqueos que no permiten la entrada a categorías internacionales, por lo que el circuito de Sochi aún existe, pero es solamente ocupado para track days y las categorías de motor rusas. Pero entonces, resolvamos así la última pregunta. ¿Puede regresar Sochi y este circuito a la Fórmula 1? Suponiendo que la guerra de Rusia y Ucrania terminara y se le levantaran los bloqueos al país, la realidad es que se ve complicado que el Gran Circo vaya a regresar a este circuito en un futuro. En sí, como les dije, el trazado original aún existe y no se ha visto destruido u ocupado por alguna construcción o instalación, pero viendo el hecho de que este Gran Premio se iba a mover al Igora Drive por razones estratégicas, si habláramos a futuro de un posible regreso de Rusia a la categoría cuando se levanten los bloqueos y castigos, es muy probable que se apueste por el Igora Drive, que terminó su reconstrucción y remodelación a pesar de la cancelación de la carrera en el año 2023. La única forma que yo vería posible del regreso de Sochi sería que el Igora Drive no estuviera disponible y se tuviera que volver a adecuar el circuito del Parque Olímpico. Pero estos solamente son supuestos. La realidad hoy por hoy es un tema político muy complejo y la única realidad que existe hoy por hoy es que Rusia no puede regresar de manera normal a las actividades deportivas y por ende no pueden tener un gran premio. Así que, al menos a corto plazo, e incluso a mediano o a largo plazo, ve imposible el regreso de Rusia o de este circuito de Sochi al mundo de la Fórmula 1.
El tercer circuito de este video nos obliga a movernos de nuevo por Europa y posicionarnos en una pista y país poco conocidos en la Fórmula 1. Nos posicionaremos en Suecia para conocer la pista conocida como la Scandinavian Raceway. La Scandinavian Raceway, hoy conocida como Anderstorp Raceway, es una pista de carreras que de 1973 a 1978 dio vida al Gran Premio de Suecia de Fórmula 1. Y la historia de este circuito comienza en 1965, cuando tres pilotos locales llamados Sven Asberg, Ake Bengtsson y Berthold Sanell se reunieron en una ocasión para tomar café y entre pláticas y bromas pensaron en la creación de una pista en Suecia que sirviera como un circuito de pruebas que les permitiera perfeccionar los reglajes de sus diferentes vehículos. Y lo que empezó con una charla de broma terminó convirtiéndose en un proyecto serio. Como de esas veces que con tus amigos dices, ¡güey, pongamos un negocio! Y bueno, estos tipos sí lo hicieron. Lograron convencer a empresarios locales de financiar la creación de un circuito que, además de ser una pista de carreras, también tendría una pista de aterrizaje para poder cubrir nuevas rutas comerciales entre la ciudad de Anderstorp con Estocolmo y brindarle así mayor crecimiento económico a la región. Concluyendo todo este plan en la creación de una pista de 4 kilómetros con solamente 8 curvas que contaba con un desafiante recorrido que combinaba no solamente curvas rápidas con algunos tramos estrechos y algunas curvas peraltadas, sino que también una enorme recta que era usada como pista de aterrizaje. Y fue en 1968 que este circuito vio la luz con una carrera secreta para celebrar el nacimiento del recientemente creado Club del Automóvil Sueco. Y no pasaría mucho tiempo después de este evento y algunos otros que también organizaron para que buscaran también la ambición de llevar la Fórmula 1 a este nuevo circuito. Para poder cumplir con este propósito, hicieron algunas pequeñas modificaciones al circuito, donde tras esto, Sven Asberg fue a reunirse con dirigentes de la categoría en el Gran Premio de Bélgica de 1971 y regresó a su país con un contrato de Fórmula 1 para tener el primer Gran Premio de Suecia a partir de 1973. Y de hecho, su llegada a la Fórmula 1 coincidió con el meteórico ascenso del piloto local Ronnie Peterson, por lo que la afición estaba emocionada no solamente de tener la Fórmula 1 en su país, sino además de contar con la posibilidad de ver a un piloto local peleando por victorias. Pero cuando la Fórmula 1 se enfrentó a este circuito, los pilotos se encontraron con una pista un tanto peligrosa, pero que a la vez daba carreras entretenidas y que serían la base para eventualmente traer también al Campeonato Mundial de Motociclismo. La base de este gran premio fue exitosa, ya que al tener a dos pilotos suecos, el público deseaba asistir a las competencias, que estaban resultando ser un éxito, pero tras la edición de 1978, la Fórmula 1 se iría para siempre de este circuito y no volvería. Pero como datos a tomar en cuenta, los máximos ganadores históricos de esta competencia fueron el sudafricano Jody Scheckter y el austríaco Niki Lauda, quienes ganaron en 2 ocasiones en esta competencia. Pero entonces, si tenían un evento exitoso y 2 pilotos representando a su país en la Fórmula 1, ¿por qué se dejó de competir en el Scandinavian Raceway? La respuesta es sumamente sencilla. Tanto Ronnie Peterson como Gunnar Nilsson, los 2 pilotos que representaban a Suecia en la Fórmula 1, fallecieron en 1978. Ronnie Peterson en un accidente en el Gran Premio de Italia y Gunnar por cáncer, por lo que sin tener representación sueca de pilotos en el Gran Circo, el público interesado en asistir a la carrera era menor y los promotores perdieron el interés por apoyar la competencia, eliminándose por completo del calendario de 1979 de forma discreta para prácticamente no volver nunca más a este circuito ni tampoco a este país. Y si se preguntan, con tal destino, ¿qué fue de este circuito de carreras? Pues a pesar de perder a la Fórmula 1, otras categorías seguirían compitiendo en la Scandinavian Raceway, como el conocido Mundial de Motociclismo o diferentes campeonatos de turismo. Además de que la pista se estuvo renovando para adecuarla a los tiempos modernos en 1990. Con ello lograron traer el Campeonato Mundial de Superbikes, además de alojar una ronda del Mundial de Resistencia, que sería una competencia de 24 horas en 1993, que resultó ser un auténtico desastre. La ronda estuvo muy cerca de cancelarse por las quejas de vecinos de las zonas de que el ruido era bastante elevado, y aunque pudo sortearse este problema, una lluvia torrencial hizo que la carrera fuera un desastre, que a la postre también significaría un desastre financiero que resultó en la quiebra del Club del Automóvil de Anderstorp. Pero a pesar de esto y muchos otros problemas que surgieron, el circuito logró seguir organizando diferentes competencias que hacen que la pista a la fecha siga viva.
Tuvo bastantes competencias internacionales durante un tiempo, pero debido a las aún quejas por el ruido, al final el gobierno decidió que este circuito solo podría tener 22 días de eventos ruidosos, viéndose obligados a solamente operar pocas carreras y de campeonatos prácticamente locales, aunque eso sí, también es ocupada por bastantes eventos de track day, donde cualquier persona puede llevar sus autos y el control del ruido es un poco más fácil de llevar. Y aunque queda muy claro, resolvamos la última duda. ¿Podría volver este circuito en algún futuro a la Fórmula 1? Rotundamente no. No hay un interés de Suecia por volver a la categoría, y este circuito, con tantas restricciones que tiene por el ruido excesivo y sus instalaciones que no están ni medianamente cerca de los estándares que exige la Fórmula 1, hace imposible pensar en un posible regreso. Para que se den una idea, la pista actualmente tiene el grado 2 de la FIA y se necesita el grado 1 para alojar la carrera, por lo que requeriría muchísimo dinero, no solamente para poner el circuito a tono, sino también por la enorme inversión que se necesitaría en infraestructura en la ciudad para poder alojar la competencia, al público asistente, a los participantes del evento y mejorar la movilidad de la ciudad para tener un evento de las magnitudes que es la Fórmula 1. Por lo que yo por lo menos veo factible que si existiese un interés de Suecia por la Fórmula 1, apostarían por un circuito callejero en Estocolmo antes de visitar esta pista. Y si hace algunos años que había un piloto local representando este país en la parrilla, no había interés de tener una competencia, dudo que lo haya ahorita o en un futuro cercano. Y para cerrar con este video es la hora de viajar a Sudamérica, a un país que hoy por hoy tiene representación de un piloto dentro de la Fórmula 1, una rica cultura e historia dentro del máximo circuito, y donde obviamente nos referimos a Argentina. Argentina es un país que al menos hasta la fecha ha tenido 3 periodos diferentes de su Gran Premio en su país, de 1953 a 1958, de 1972 a 1981, y su última etapa se disputó de 1995 hasta el año 1998, y todas las ediciones del Gran Premio de Argentina se han corrido en el mismo circuito. El originalmente conocido como Autódromo 17 de Octubre, posteriormente Autódromo Municipal Ciudad de Buenos Aires y más recientemente Autódromo Oscar y Juan Galvez. Este circuito fue creado como una iniciativa de personas con alto perfil dentro del mundo del automovilismo argentino, como Luigi Villoresi, el múltiple campeón del mundo Juan Manuel Fangio, y José Froilán González, también piloto de la Fórmula 1 en la época, que buscaban que Argentina tuviera un recinto en el cual poder concentrar de forma más profesional el automovilismo y abrirse a competencias internacionales. Ya que si bien el panorama de las carreras en Argentina era bastante bueno, creciendo bastante, generalmente en esos años, las carreras se celebraban en vías públicas cerradas y junto con el presidente Juan Perón, vieron como la única solución, tanto para tener su recinto de carreras, como para traer a más categorías internacionales, el crear un circuito permanente que estaría ubicado en la capital de este país, en Buenos Aires, y para el 9 de marzo de 1952, el circuito fue construido e inaugurado con una competencia llamada Copa Perón, y se bautizó este circuito bajo el nombre de Autódromo 17 de Octubre en honor al Día de la Lealtad Peronista. Y un año después de la creación de esta pista, y en gran medida gracias al empuje del múltiple campeón del mundo Juan Manuel Fangio, y que Argentina ya tenía un autódromo de estándares internacionales, es que la Fórmula 1 llegaría a este país para su primera etapa de 1953 a 1958. Tras el retiro de Fangio, la Fórmula 1 se fue de este país y volvería para una segunda etapa entre los años 1971 y 1981, que fue bastante exitoso, sobre todo con la presencia del piloto local Carlos Reutemann. Pero para 1982 este circuito de nuevo abandonaría la categoría por supuestamente algunas situaciones políticas relacionadas a la huelga de pilotos del Gran Premio de Sudáfrica y las tensiones entre Argentina e Inglaterra por el tema de la Guerra de las Malvinas. Y es aquí donde empieza la última parte, al menos por ahora, de la historia de la Fórmula 1 y Argentina como parte de los calendarios puntuables del máximo circuito, ya que en 1991 un consorcio privado se hizo con el control del Autódromo Oscar Galvez, nombrado así en ese momento en honor al piloto fallecido, e iniciaron una remodelación para tratar de poner el circuito a la altura de los estándares requeridos por la Fórmula 1. Porque sí, la gran intención que tenía la gente del circuito en conjunto con personalidades del automovilismo argentino y algunos miembros del gobierno del país era regresar la Fórmula 1 Argentina, logrando amarrar un contrato de 7 años que originalmente iba a empezar en 1994, pero se retrasó a 1995 para terminar en tiempo y forma las reformas que se le estaban haciendo al circuito de la capital argentina. Y en 1995, a pesar de no tener un piloto en activo en la categoría o un equipo en la Fórmula 1,
el Gran Circo volvería a este país y a este circuito con un autódromo a rebosar de público ansioso por ver la competencia, que vio en 1995 la victoria de Damon Hill, que repetiría un año después en 1996. En 1997 vio al piloto Jacques Villeneuve de Williams coronarse ganador y justamente al hombre de Ferrari consiguiendo la victoria imponiéndose a los hombres de McLaren en el año 1998. Pero fue justamente tras esta edición que la Fórmula 1 abandonaría este país para no volver hasta la fecha. Y te preguntarás si tenía un contrato de 7 años que terminaría en teoría hasta el año 2001, ¿por qué entonces el Gran Circo dejó de correr en Argentina? Bien, la respuesta rápida es problemas financieros. Y es que entre el canon por albergar el evento, que los dueños del circuito solo recuperaban la inversión por el boletaje y que según algunos medios argentinos, la infraestructura del autódromo era deficiente para la cantidad de personas que asistía al evento, hizo que Bernie Ecclestone de a poco perdiera el interés porque este gran premio se siguiera realizando. Para no perderlo, grupos empresariales y el gobierno de aquel entonces empezaron a negociar con tal de mantener la Fórmula 1 en este país, pero que entre el gobierno quería que la carrera se organizara sin costo para el Estado y que la inversión pública no podía asegurar el presupuesto suficiente, que se estimaba eran $8 millones de la época, por la organización de la competencia, además de algunas disputas personales de los organizadores, el gobierno y la gente responsable del autódromo, fue que al final resultó prácticamente imposible organizar la carrera de 1999, incumpliendo así con el contrato que estaba estipulado y por lo cual Bernie Ecclestone no se tentó ni tantito el corazón para sacarlos del calendario provisional y que resultó ser el abandono definitivo de la Fórmula 1 en este país al menos hasta estos días. Sabiendo por qué la Fórmula 1 dejó este país y este circuito, resolvamos la siguiente pregunta: ¿cuál fue el destino de la pista argentina? He de reconocer que 5 años después voy a corregir un grave error que dije en el video original donde toqué este tema por primera vez. Y es que cuando hice esta miniserie, dije que el circuito había entrado en una especie de abandono. Y aunque no quería decir como tal que no es ocupado o que está en estado de abandono, a lo que me refería es que el circuito ha quedado demasiado rezagado en el tiempo a nivel de infraestructura. Los años pasaron, la pista no se reformó, no se modernizó, y desgraciadamente nunca se le dio el interés para volverla a adecuar a los estándares internacionales. Pero ese era antes del 2023, porque justamente en ese año se empezó con una serie de reformas a la pista y su infraestructura. En 2023 se repavimentó por completo este circuito y para este 2025 se volverá a trabajar en las instalaciones, la seguridad del circuito, renovación de pianos, del edificio de boxes y la seguridad del Coloso porteño. Reformas que serán con la intención de que el circuito obtenga el grado 2 de certificación de la FIA para poder traer eventos internacionales. Aunque eso sí, la pista existe y hoy por hoy se sigue utilizando principalmente para categorías argentinas de automovilismo, como por ejemplo el TC2000 o la Fórmula Nacional Argentina, por citar algunos, así como también para entusiastas que gustan usar este circuito para su uso personal. Aunque, es cierto, en competiciones internacionales no ha tenido mucha actividad en años recientes, pero la pista sigue existiendo y se sigue utilizando. Y entonces, con todo este panorama, resolvamos la última duda de este video. ¿Este circuito en particular puede regresar pronto a la Fórmula 1? Pues bien, para nadie es un secreto que Argentina y la máxima categoría han intentado volver a juntarse en varias ocasiones desde la salida de la misma en 1998, pero ninguno de esos proyectos ha terminado cuajando, como el del Autódromo Velocidad, la pista en Mar del Plata o varios intentos de volver a traer la Fórmula 1 a Buenos Aires. No obstante, hay algo muy diferente en el panorama de lo que había en esos años: Franco Colapinto, el piloto de este país que llegó a la Fórmula 1 a finales del año 2024, haciendo que el interés de algunas personas en Argentina con la Fórmula 1 se haya renovado, ya que han llegado nuevos fans de este país y obviamente también ha habido muchos fans que siempre habían estado y que ahora han visto con mucha emoción el volver a tener un piloto de su país representándoles, lo que también ha reactivado el interés de muchas personas del gobierno argentino por volver a tener a la competencia más importante del mundo motor en su suelo. Por lo que en este punto en particular no es imposible pensar en un regreso del Galvez a la Fórmula 1, pero requeriría una inversión multimillonaria para adecuar el circuito a las exigencias de la máxima categoría. Actualmente la pista tiene el grado 4 de la FIA y lo que se busca con las remodelaciones es conseguir el grado 2. Con ello podrá abrirse a más categorías internacionales, aunque a nivel de infraestructura seguirá estando por detrás de lo necesario para estar en la Fórmula 1.
Pero si en esta ocasión el interés por traer a la categoría es serio, como algunos miembros del gobierno argentino están diciendo, y se pone el dinero necesario para adecuar la pista y pagar los cánones exigidos por la realización del evento, imposible no es que regrese. Pero evidentemente no será un trabajo sencillo, requerirá tiempo, compromiso y sobre todo bastante dinero. Pero estoy seguro que con las personas adecuadas y el empuje que está teniendo la Fórmula 1 en Argentina recientemente con Franco Colapinto, hace pensar que no es imposible pensar que esta categoría pueda volver en este circuito en el futuro, un circuito que respira demasiada historia en la Fórmula 1, por lo que al final solo el tiempo dirá si después de tantos proyectos fallidos, Argentina puede ahora sí concretar su regreso tras más de 25 años de la realización del último Gran Premio de Argentina. Pero damas y caballeros, con esto terminamos el primer video de esta miniserie del destino de los circuitos que abandonaron la Fórmula 1. Pero aquí es donde te pregunto, ¿qué te ha parecido este remake de esta serie que acabamos de sacar? ¿De qué otros circuitos te gustaría que te contáramos la historia de por qué abandonaron la Fórmula 1 y su destino después de tener a la categoría? Y cuéntame también si te gustaría que alguno de los circuitos que hemos hablado el día de hoy regresara eventualmente a la Fórmula 1. Háganme saber todas sus opiniones en la parte de los comentarios. Yo sin más me despido diciéndote que si este video te ha gustado, regálanos un pulgar arriba, suscríbete a este canal, activa las notificaciones para que sepas cuando estoy subiendo un nuevo video y comparte este con tus amigos. También así te invito a seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y Twitter, cuyo link estará en la descripción de este video, y nos vemos próximamente para más contenido en este tu canal de Skyline Racing. Gracias por sintonizarnos y hasta luego.